En esta mañana una vez más, Señor, adorando, exaltando tu glorioso y santo nombre, Jesús de Nazaret. Concédenos en esta mañana, Señor Jesucristo, poder predicar tu palabra, Señor, y que sea de bendición. Abre mi entendimiento, usa mis labios, Señor, para hablar, Señor, esta bendita palabra y sea de edificación para su pueblo. Te lo pedimos, Señor, y le damos gracias en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tengan la amabilidad, tomen asiento. Vamos a continuar con la enseñanza que tenemos los días domingos. El domingo anterior hice un alto por algo que era necesario explicar. Amén. El libro de Génesis dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Estamos hablando de Leví. No se olviden que tenemos estamos hablando del sacerdocio, y el sacerdocio el sacerdote tenía el pectoral. Amén. Entonces el pectoral, ¿dónde iba el pectoral? ¿En la espalda o en la cabeza? ¿Dónde iba el pectoral? Eso, entonces estamos bien. Iba en el pecho. Amén. Y hemos iniciado de afuera hacia adentro, en la vestimenta sacerdotal. Ya vimos los primeros 2 y estamos en el 3 y estamos avanzando en el 3. Entonces se dijo que Leví está representado por la piedra carbón glow rubí, que significa unido o ligado. Y al hablar de esto dijimos que nosotros estamos unidos al Señor. Amén. Porque Él es la cabeza. Y nosotros, ¿qué somos como iglesia? Su cuerpo. Amén. Él está en nosotros y nosotros en Él. Amén. Sean más unidos. Estamos bien unidos a Él, ¿verdad? Entonces hemos estado viendo cómo el Señor obra, cómo el Señor trabaja con nosotros. Mire, es necesario conocer muchas veces cosas que parecen como insignificantes, pero es necesario entenderlas. No se olvide que yo hace tal vez un mes atrás o más, yo dije algo, que 1 más 1 es 3. ¿Se acuerdan? Que 1 más 1 es 3. ¿Ah? ¿Y ustedes qué dijeron? Que 1 más 1 es ¿cuánto? 2. Y que si ¿se acuerdan? Yo le estoy trayendo a memoria lo que yo decía, que si yo decía, bueno, pero para mí es 1 más 1, 3. Usted va a seguir diciendo que es 2, ¿verdad? ¿Por qué dice que es 2 y por qué no me cree que es 3? Amén. Porque usted ya entendió, a usted ya le explicaron, usted entendió, y esa es la suma, 2. Amén. Cuando el cristiano entiende bien, óigase bien, cuando el cristiano entiende bien el propósito de Dios en él, eso no se lo saca nadie. Amén. Entonces es necesario nosotros atender cada día y poder aprender más. Amén. Recordemos algo que estuvimos viendo, lo que dice Primera de Tesalonicenses, que dice la palabra del Señor: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿cuál? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos dice a través de este pasaje? Que todo nuestro ser debe ser guardado para el día que nosotros estamos esperando. Amén, iglesia. ¿Y cuál es el día que nosotros estamos esperando? La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces todo nuestro ser, por eso estamos viendo de adentro hacia afuera. Ya vimos el espíritu, ¿verdad? Nos falta hablar del alma y del cuerpo, que hoy vamos a hablar del alma.
Ya el tiempo no nos da para hablar del cuerpo y lo hablaremos porque es materia larga para ver. Amén. Entonces, hablamos que cuerpo, alma y espíritu. Esto ya lo vimos, lo que es el cuerpo. Amén. Es la parte, la composición orgánica, es la que se ve. También dijimos que el alma, ¿qué era? Es la parte inmaterial del hombre que contiene los atributos, los esenciales de la personalidad, mente, emociones y la razón. Y vimos también el espíritu. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. También dijimos que es algo inmaterial que permite percibir. Cuando hablamos de esto, ¿se acuerdan que yo dije que Dios trabaja con el ser humano por el espíritu? Mire, el Señor no trabaja con el ser humano por la carne. No, Señor. ¿Cómo trabaja el Señor con nosotros? Por el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el soplo de Dios en el hombre. Amén. Y por eso yo les recuerdo, estoy recordándoles para entrar entonces en la materia, en lo que vamos a hablar del alma. Pero el Señor por eso dijo, en el libro de San Juan, el capítulo 4, el Señor dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en la carne es necesario que le adoren. A ver si me recuerdan porque se me olvidó. Por favor, repítanlo. ¿Cómo dice? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. ¿Por qué? Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y verdad. Dios trabaja, el Señor trabaja con nosotros, es con nuestro espíritu, de adentro hacia afuera. Esto ya lo vimos, estoy recordando. Por si alguno no había estado aquí en esa enseñanza, entonces usted ya tiene el hilo. Dice, la próxima semana no me pierdo porque me pierdo el hilo. Así que es necesario, amén. Y también les hice un ejemplo, y les puse un ejemplo de cómo es el ser humano. Les puse de esta manera para poderles ilustrar, amén. Cuerpo, alma y espíritu. Ese es el ser humano. Pero para nosotros hay una gran diferencia, que tenemos el espíritu de Dios. Amén. Quiere decir que Dios está dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestro ser. Amén. Y que cuando está, hay una llama que arde en nosotros. Amén. Y que cuando el espíritu de Dios está en nosotros, entonces todo irradia diferente. ¿Verdad? Si está el Señor en nosotros, entonces nuestro comportamiento debe ser como el que gobierna nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces el hecho es entender, comprender. Y cuando nosotros estamos así, entonces podemos decir que vivimos una vida en santidad. Amén. Entonces de ahí parte todo. Ahí es donde llevamos una vida en santidad, una vida agradable a Dios. Donde dice, oiga, ese hombre, esa mujer cambió. Si yo lo conocí que era un perdido, lo conocí que era vulgar, que era una persona de esta y de esta clase, pero ahora es diferente. Claro, ahora mora Cristo en él. Y si Cristo mora, tiene que haber cambio. Amén. Por eso yo le dije, si no hay cambio, pregúntese qué cabida le está dando al Señor. Amén. Porque si el Señor gobierna nuestra vida, tiene que haber cambio. Gloria a Dios. Amén. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces hablamos del cuerpo, alma y espíritu y hablamos de todo esto. Pero mire cómo el Señor hace diferencia del cuerpo y del alma. Pues, ¿por qué? Porque somos, el Señor nos ha hecho así, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Ya el espíritu, no vamos a hablar del espíritu porque ya lo vimos, que el Señor trabaja por medio de nuestro espíritu, de adentro hacia afuera. Entonces,
Mire, el Señor hace diferencia del cuerpo y dice el libro de Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Léalo. Eso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En otras palabras, la palabra de Dios es el bisturí de Dios para sacar lo que de pronto no se ve, pero Él sí lo conoce. Amén. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de cualquier gladius o gladiador. Era la espada de doble filo. Es lo que está diciendo el escritor aquí. Más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta ¿dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Y bueno, el verso sigue. Amén. Pero aquí hay diferencia, que parte el alma y el espíritu. Ya el Señor hace diferencia. ¿Qué es lo que hace efecto en nosotros? Es la palabra. Es la palabra. Al oír esta palabra, entonces surte efecto. Hay de los que les gusta dormirse en el culto para no escuchar el mensaje. No surte efecto el mensaje. No, yo tengo más. Salí bien edificado. Nada salió. Bien, entonces, cuando se habla del alma, estas tienen que ver con el área, lo que es el pensamiento, las emociones, la voluntad, es lo que tiene que ver. Cuando se habla de la parte del alma en sí, es el raciocinio del ser humano. El alma del hombre en el Edén estaba en un estado totalmente distinto antes de pecar que después de pecar. Amén. Antes era ¿qué? El ser humano, Adán y Eva, ¿qué eran? Santos. ¿Sí o no? Y no conocían nada del pecado. Pero cuando desobedecieron, tuvieron razón. Pensar, uy, estamos desnudos. Y el Señor le dice, bueno, ¿y a ustedes quién les enseñó que estaban desnudos? Señor, es que ella me engañó. Ella dice, la serpiente me engañó. Entonces, el hombre comenzó a tener una conciencia enferma después de que el hombre pecó en el huerto del Edén, y nosotros hemos heredado todo eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo llega al ser humano. Ahí cambia la situación. Amén. Porque nuestros pensamientos eran de continuo al mal, dice la palabra del Señor. Nosotros éramos enfermos, teníamos pecado, teníamos maldades, teníamos tantas cosas. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, nuestra forma de pensar fue diferente. ¿Amén o no? Claro. Yo, antes de tener a Cristo, yo pensaba matar a los que mataron a mi padre. Y yo dije, algún día voy a conseguir dinero, y lo conseguí. Y lo tuve sin Cristo. Porque dije, voy a conseguir y voy a cobrar venganza por los que mataron a mi padre. Y ese era el pensamiento, porque así piensa el hombre sin Cristo. Pero después de que conseguí, bueno, el Señor dijo, no, esto te lo voy a quitar. Me lo quitó y le doy gracias al Señor por ello. Pero cuando yo me convertí al Señor, un día le dije a mi madre, madre, yo quisiera encontrarme con fulano de tal. Y era el que había matado a mi papá, uno de ellos. Mamá me dijo, usted no sabe que ese hombre es peligroso. ¿Para qué lo quiere encontrar? Y le digo, no, le quiero encontrar para decirle que Jesucristo lo ama y que Él también tiene derecho a la salvación. Las cosas cambian. La forma de pensar es diferente. Y si pensamos, actuamos. Amén. Si pensamos, la Biblia dice en el libro de Proverbios, que tal es el pensamiento, tal es el ser, el hombre. Entonces, como el hombre piensa, actúa. Amén. Amén o no.
Entonces, cuando hablamos del alma, hay muchos pasajes donde dice que le salió el alma y que murió, y otros pasajes dice que le salió el espíritu. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que salió el alma? Y en otros pasajes dice, ¿cómo es que salió el espíritu? Y en los dos pasajes dice, y murió. Amén. ¿Alguna vez de pronto usted se ha preguntado esto? Pero es que si el espíritu es la vida nuestra, es la vida, el espíritu es la vida. Amén. Es el soplo que Dios dio en nosotros. Ya no está en nosotros, por ende, el alma sale también. O sea, cuando habla de muerte, está hablando de que el cuerpo ya no tiene vida. Amén. Por si de pronto, para que usted, entonces, en algunos pasajes, amén, el Señor habla en esto también acerca del alma. Gloria a Dios. Mire, la Biblia nos dice, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. ¿Quién es el que siente tal necesidad? ¿Quién es el que siente la necesidad? ¿Y quién es el que se da cuenta de que tiene hambre y que tiene sed? No de la carne, sino de la justicia de Dios. ¿Quién es? Aquel que le ha abierto la puerta de su corazón al Señor para que Él gobierne su vida. Y yo no los veo lejos, y yo los estoy viendo muy cerquita. Ese es usted y soy yo. Amén. Por eso es que usted y yo estamos aquí. Por eso es que no nos importa que nos diga la gente que no sabe que somos desocupados o que no tenemos nada que hacer. No nos importa, porque nosotros sí sabemos y nosotros tenemos hambre y sed de Dios, porque el Señor cambió nuestro pensamiento. Él cambió nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, es diferente la vida del ser humano cuando el hombre recibe a Cristo. Su situación es diferente, su vida es diferente, su comportamiento es diferente, sus actitudes son diferentes. Amén. Todo esto se refleja, porque después vamos a ver el cuerpo, cómo el Señor usa los sentidos, y lo veremos después. Amén, cuando entremos al cuerpo, pero estamos hablando de lo que es el alma. Gloria a Dios. El Señor dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden destruir. Amén, no temáis. Entonces, mire, el Señor dice en el libro de San Mateo, sí lo puse ahí, sí, ahí está. ¿Qué dice el Señor? Léalo por favor, porque es importante que lo lea. ¿Qué dice? Ahora yo les voy a leer los que de pronto no lo alcanzaron a leer. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso dice, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Vea, cuando el espíritu está afligido por el enemigo, el alma está perturbada. Grábese eso. Amén. Si el espíritu es dominado por el enemigo, el ser humano vive una vida perturbada. Por eso es que el ser humano busca un lugar, busca otro lugar, busca quien le dé paz, busca quien le dé felicidad. El hombre está así en esa condición. Pero cuando el Espíritu de Dios gobierna nuestro espíritu, el Señor da descanso a nuestra alma. Gloria a Dios. Es donde nosotros nos sentimos seguros en Él.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El trabajo y la carga se sienten en el alma por la condición del espíritu. Por eso un espíritu recto delante de Dios, como dijo el salmista David, el Señor nos da descanso. Yo quiero cambiar, dice, yo quiero ser, porque tengo esto y estoy así. Permita que el Señor gobierne su espíritu. Amén. Y si no, de lo contrario, va a vivir siempre desesperado y agobiado. Vea, el Señor nos llamó para darnos paz. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. El mundo da una paz ficticia. El mundo da una paz que pasa de pronto y no dura. Pero la paz que nuestro Señor dio es porque Él mora en nuestro ser. Gloria a Dios. Por eso es que nosotros nos sentimos tranquilos en Él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por eso, mire, es en el alma donde hay la facultad de tomar decisiones. Es en el alma. Cuando el Espíritu gobierna la vida del ser humano, cuando el Espíritu Santo, o sea, Dios gobierna la vida del ser humano, se le hace fácil al hombre hacer las cosas que agradan a Dios. Grábese esto. Amén. ¿Y por qué se me hace difícil el cristianismo? ¿Por qué se me hace difícil ser cristiano? ¿Y por qué yo no soy capaz? Y como que esto no es para mí. Y como que a mí me parece que no. No, Señor, pregúntese quién está gobernando su espíritu, su ser. Cuando a mí me dicen que el camino del Señor es difícil, yo le digo: está mal. Porque el camino del Señor no es difícil. Amén. Ay, pastor, es que el camino del Señor es tan duro. ¿Quién dijo eso? Eso es engaño del maligno para tenerlo siempre pensando lo mismo. Pero cuando uno depende del Señor, el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso es que no podemos dejar que nuestra mente sea afectada por los pensamientos del enemigo. El Señor nos llamó es para bendecirnos. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que esperáis, dice el Señor. Gloria a Dios. ¿Acaso el Señor nos llamó para que nosotros vivamos mal? ¿Acaso el Señor nos llamó y nos mintió? No, Señor, Él no miente. Y cuando Él nos llamó para hacernos diferentes. Y cuando nosotros le decimos: Señor, gobierna nuestra vida, Señor, dirige nuestra vida, nuestra forma de pensar es diferente y nuestro comportamiento se refleja. Gloria a Dios. Pero es el problema muchas veces de muchos. Y es el problema donde el ser humano, de pronto hablando de, no del ser humano afuera, sino del cristiano en sí, donde de pronto no prospera y se le ve decaído, se le ve amargado, se le ve, y uno dice: bueno, ¿y por qué hay eso? Está bien que hay problemas. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Estamos todavía en este mundo. Y la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero hay un consuelo para nosotros. El Señor dijo: pero tranquilo, confiad. Gloria a Dios. Pero una cosa sí estoy seguro, que el Señor nos trajo para bendecir a su pueblo. Pero sabe, yo lo dije una ocasión, no sé si se acuerda, pero lo dije y lo voy a repetir: el ser humano es duro de corazón. Y aún dentro de la iglesia hay muchos que son duros de corazón. ¿Por qué no cambia mi esposo?, dice la esposa. ¿Por qué es tan difícil mi esposo? ¿O por qué es tan difícil mi esposa? ¿O por qué tal un cristiano que se lo ve? ¿Por qué razón? Sencillamente debe preguntarse qué cabida le ha dado al Señor. Pero es que, mire, yo he escuchado a muchos decir, y yo no comparto eso, y no lo compartiré jamás. Cuando muchos dicen: yo he aguantado hambre,
Pero a mí la Biblia me dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso alguien que me venga a decir: yo he aguantado hambre estando en el camino del Señor, el Señor no es injusto. No lo es. Gloria al nombre de Jesús. Cuán importante entonces es nosotros depender de Él. Hay necesidades, sí, véanos, es que es una realidad. Hay veces que ahora en la pandemia usted vio que el Señor no lo dejó dormir con hambre. Aunque sea un plátano cocinado, nos proveyó el Señor, pero lo cocinamos. Y es verdad, alguien dijo de pronto: es que yo tuve plátanos, pero gloria le doy al Señor que no me hizo aguantar hambre, dijo alguien. Pero creo que todos comimos más que un plátano. Amén. Por eso es que usted y yo tenemos que darles cabida al Señor. Mire, yo estuve en obra misionera y si el Señor algún día me envía, me voy, porque la verdad es que uno sabe a quién le sirve, pero déjeme decirle algo. Estando en obra misionera, yo siendo soltero, yo salía en la mañana, yo decía: Señor, ¿a dónde voy, Señor? Y yo decía: me voy al cerro a predicar arriba. Pero cuando salía a la puerta, salía una señora que vendía un caldo de tripitas por allá en la sierra y decía: hermanito. Y yo me iba. ¿Cómo está, señora? Bueno, quiere tomarse un caldito de tripitas. Gloria a Dios. Me iba por el camino, me encontraba por allá alguien y decía: quiere comer chochos, quiere comer mote. Y yo: gloria a Dios, gloria a Dios. Quiere comerme yoco, que no comía ni me gustaba. Bueno, no es que me guste por si de pronto, pero me lo como si me lo dan. Y me decían: quiere comerme yoco. Gloria a Dios. Y comía, porque el Señor no desampara. Y cuando estuvimos con mi esposa ya, vea, con mi hija mayor, caminábamos, recorríamos las calles todos los días predicando. Cuando mi esposa estaba en embarazo, nos íbamos a las partes altas y muchas veces mi esposa se rodó predicando y llegamos a las 4 de la tarde a hacer el almuerzo, pero jamás el Señor nos dejó sin comer, porque Él es bueno. Nos íbamos al mercado a predicar, yo predicaba y mi esposa repartía tratados. Y cuando terminábamos de predicar, nos íbamos de puesto en puesto y le decíamos: amigo, ¿escuchó el mensaje? Dijo: sí, sí lo escuché. ¿Quiere llevar papitas? Y el otro decía: quiere llevar yuca, quiere llevar plátanos, quiere llevar tomate, quiere llevar cebolla, quiere llevar... Pues nos daban todo y nosotros salíamos cargados. Yo decía un día tanto que el coche de mi hija se partió 3 veces y me tocó llevarle a meter refuerzo, soldadura al coche, porque le poníamos fundas adelante, fundas por debajo, fundas atrás. Era un peso tremendo empujando el coche con mi hija y cuando menos pensaba, ¡trac!, el coche se partía. Llevémoslo, y había un soldador que nos arreglaba el coche y no nos cobraba nada. Y volvíamos con el coche soldado y volvió 3 veces, se nos partió el coche. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios no desampara a su pueblo. Porque Él es bueno. Porque tenemos el Dios grande y soberano. Pero ¿cómo es que nosotros actuamos? ¿Cómo es que nosotros pensamos? Si yo pienso que mi Dios me desampara, pues es porque me falta fe. Si yo pienso, vea, iglesia, el enemigo es astuto y quiere hacernos pensar cosas y muchas veces las traemos a la iglesia y creemos que así son. Pero mientras el Señor esté en nosotros, téngalo por seguro que las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Él no ha cambiado, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Yo quiero que se coloque de pie en esta mañana, no voy a predicar más. Pero yo quiero decirle algo, iglesia del Señor. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu ser?
Porque si es nuestro Dios, Él irradia, nuestros pensamientos son diferentes, nuestras actitudes son diferentes, nuestro comportamiento es diferente. Y poder decirle al Señor: Señor, sigue gobernando, dirigiendo, controlando mi vida siempre. Que cuando algún pensamiento de dudar de nuestro Dios, algún pensamiento que el enemigo quiera meter, porque el enemigo es experto en mandar dardos. El enemigo manda dardos, y la Biblia dice que manda dardos de fuego, manda dardos encendidos para destruir. Pero nuestro Dios nos ha dado a nosotros un escudo para retener los dardos de fuego en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, y poder decir que el que gobierna mi vida es aquel que un día en el cruz del Calvario derramó su sangre por mí. Es el que un día me dijo: he aquí yo estoy a la puerta, tocando la puerta de tu corazón. Pero depende quién gobierna nuestra vida, es nuestra forma. Cuando el enemigo quiere mandar un dardo y el que gobierna mi vida, entonces como que se repele, como que está ahí nomás, pero no te hace daño. Pero cuando hay algo, cuando no tienes la convicción, cuando no tienes la seguridad, entonces hace daño y piensas diferente. Y ahí es donde piensas que Dios no te escucha. Se llega a pensar que Dios como que no está para nosotros. De pronto puede pensar alguien, pero eso no es otra cosa sino dardo del enemigo para perturbar nuestra mente, para perturbar nuestro pensamiento, para hacernos creer diferente, para que no crezcamos, para que no avancemos. Pero nuestro Dios sí es verdadero. Él es grande, Él tiene todo poder, Él tiene toda autoridad, Él tiene todo dominio. Él lo puede todo, y nosotros somos la consentida de Él, nosotros somos la amada de Él. Él está en esta iglesia, estamos unidos a Él. Estamos unidos, aleluya. Estamos unidos a Él. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso decimos: Señor, gracias. Porque mis pensamientos ya no son de continuo al mal, ya no. Ahora nuestros pensamientos son diferentes. Yo no sé si quieres adorarle en esta mañana y decirle: gracias, Señor. Y si te está faltando algo, dile: Señor, si tú me llamaste, si yo soy tu hijo, aquí estoy. Tal vez no te he dado la cabida para que completamente gobierne mi vida, pero dile al Señor: Señor, pero aquí estoy para hacer tu voluntad. Y seguro estoy que el Señor tiene mucho para todos. Gloria a Dios. Soberano, soberano, soberano. Oh Rey de los cielos, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque nos amas. Gracias porque nos provees. Gracias porque nos sostienes. Gracias porque usted es la vida. Gracias porque estás con nosotros todos los días, Señor. Bendito sea tu nombre.